21 horas 38 minutos y ya estamos acá con nuestros invitados en esta noche de lunes. Sí. Muy buenas noches, doctor Nochetti, doctora Burgos. Convencional, Ambos exacto. Convencionales, ¿no? Constituyentes, doctora Gabriela del Frente Cambia Jujuy, doctor Jorge Nochetti del Frente Justicialista. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y yo me olvidé, ¿no es cierto?, y lo quiero decir, de agradecer a todos los convencionales constituyentes que estuvieron participando y dando la cara, ¿no es cierto?, a una discusión, sea del sector que venía. Bien. Iniciamos la entrevista. ¿Sí? Lo escuchamos en la editorial a Guillermo hablar en relación a la Convención Constituyente. Doctor, ¿es cierto todo lo que dijo? Es cierto, es cierto. A ver, yo quisiera empezar diciendo que yo estoy orgulloso de la Constitución que sancionamos. Estoy orgulloso del trabajo que hicimos y no tengo nada de qué arrepentirme. Creo que la Constitución es una buena Constitución. Como toda obra humana será perfectible, pero la Constitución es una buena Constitución. Y así como Guillermo hablaba de un desafío a esto, a mí me encantaría que la Constitución pudiera ser debatida en ámbitos académicos. Tenemos universidades en Jujuy, en ámbitos colegios profesionales vinculados al derecho. Pero primero que la lean, Jorge. Claro, pero sobre la base del texto, que la discusión sea artículo por artículo y con el texto en la mano. No la discusión con lo que dijeron o me dicen y no a la reforma, porque creo que por allá a mí me han llegado a cuestionar artículos de la Constitución que no han sido cambiados. Me dijeron, pero el artículo 37 dice tal cosa y no. Si el artículo 37 no ha sido reformado, en todo caso tirarle la bronca a Tizón, a los convencionales del 86, pero no a mí. Por ejemplo, también me dijeron, no, pero la Constitución no prevé el estatuto docente. ¿Qué tiene que prever la Constitución el estatuto docente? Y entre paréntesis, sí hay una norma expresa en la Constitución que garantiza la carrera docente, que garantiza la especialización, la profesionalización y que le dice a la legislatura que dicte una ley en base a todos esos principios para que garantice la carrera docente y el estatuto docente y todo. Es decir, hay mucha desinformación y mucha afirmación sin sustento. No sé si por desinformación o de mala fe, pero existe. Y eso hay que erradicarlo porque no le hace bien a Jujuy. Yo creo que si se toman el tiempo de leer el texto constitucional y de hacer docencia desde el lugar que cada uno ocupe, como digo, en las universidades, en los sectores académicos, etcétera, y también en los sectores profesionales, se van a dar cuenta de que el texto constitucional es bueno, que consagra una enorme cantidad de derechos y en todo aquello que se la critica tiene mucho que ver el no conocer el texto y el no conocer lo que la Constitución dice. Me parece que eso es fundamental y por eso, repito, yo me siento muy conforme con el trabajo que hemos hecho en el poco tiempo que hemos tenido y creo que hemos hecho un buen texto. Doctora Gabriela Burgos. Doctora Burgos. Yo también me siento muy conforme del trabajo que se hizo. Comparto lo que se dijo acá. Hubo muchos aportes y eso es bueno. Hubo una construcción y eso es muy bueno. Se cambiaron cosas y eso también. Creo que la potenció aún más a ese entendimiento que tiene que ser producto o que tiene que nacer de una constitución que nos va a regir a todos. No es a un sector y a otro sector, no, a todos. Yo voy a ir más allá. Hay mucha desinformación, sí, pero hay también mala intención en informar mal, para generar zozobra, para generar lo que se generó. No nos merecíamos lo que se generó. Creo que ya se había dejado atrás. Acá se vieron imágenes de un Jujuy del pasado, al cual ninguno queríamos volver. A usted le quemaron un auto, ¿no? Sí, me quemaron el auto. Eso es manifestarse porque estás en contra de una constitución o de algún precepto. Eso es manifestación pacífica. Eso es sedición, el 20. Querer destruir un poder. Ingresaron a la legislatura, al estacionamiento y lo quemaron. Están las filmaciones, exprofeso fueron y lo quemaron. El daño que se produjo, digo, ¿se puede permitir
el tomar edificios públicos, lo que salga, es feo cuantificar, pero lo que salga el arreglo de la legislatura va a ser el producto de todos nosotros ahora. O sea, todos los jujeños y las jujeñas van a tener que pagar todos los destrozos que se hizo. Pero más allá de eso, comparto que es una buena constitución, así como lo fue la del 86. Esta marca parámetros y estándares que tenían que estar dentro de la Constitución. Mejora el sistema integral de niños, niñas y adolescentes, el concepto de juventudes, la protección de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores. Se puntualizó o se normalizó, se cristalizó, si se quiere, la designación de los jueces, la remoción. Discutimos eso con usted, Guillermo, en la comisión. Fue abierta la discusión. Eran idas y vueltas, se fue mejorando hasta último momento. De eso se trata. Me pregunto yo si la política o los políticos o lo que abrazamos la política, que nos sentimos identificadas, para que exista, para que la gente vea, nos tenemos que matar permanentemente, nos tenemos que destruir verbalmente siempre. Yo creo que la política justamente es llegar a consensos permanentemente, y eso es lo que se hizo. Yo estoy orgullosa de la Constitución, comparto con lo que dijo el doctor Nochetti acá, todo es perfectible, el ser humano es un ser en permanente perfección, estamos mutando permanentemente. A mí me produjo, yo creo que a todos, un gran dolor lo que se vio, y sí, hubo mucho infiltrado. Hubo mucha gente que vino de otro lado. No sé si usted estuvo en esa comisión donde una convencional de la izquierda pronosticó o dijo que si seguíamos avanzando con la reforma se iba a producir un golpe institucional, que expresó abiertamente que ya se venía pensando desde Buenos Aires. No encuentro palabras para pensar que jujeños y jujeñas hayan permitido que esto se produzca. O sea, más allá, o sea, ¿cuál es el límite de querer a tu provincia, de querer a tu tierra y permitir que se produzca el daño que se produjo? ¿Cuál es el límite? ¿Por una postura ideológica? Porque ¿cuál es la postura ideológica que abraza la violencia, la agresividad? ¿Cuál es? Yo creo que ningún partido político abraza algo así. Podemos tener visiones diferentes en muchas cosas, pero creo que todos queremos vivir en paz y reforzar la democracia. Y lo que se vivió ahí no fue vivir en paz y en democracia. En el medio se mezclaron un montón de otras cosas. Separemos el reclamo justo de los maestros, los separemos. Porque eso no tiene nada que ver. Lo que se vio ahí, los que estaban ahí, no eran maestros, no eran docentes, no lo era. El daño económico que se produjo en general en la provincia, de hoteleros, de artesanos, todo lo que esperaban venir ese fin de semana largo a la provincia de Jujuy. Recibo permanentemente mensajes, como seguramente todos de ustedes lo reciben. ¿Hasta cuándo los cortes? ¿Hasta cuándo? ¿El cortar una ruta, una calle, es una modalidad? ¿Es una modalidad de manifestación? Es un delito. Y creo que ninguno descubrió acá, porque lo pusimos en una constitución, en un artículo, es un delito. Hasta sería redundante ponerlo en la Constitución, hasta suena redundante ponerlo en la Constitución porque ya es un delito. Y creo que fundamentalmente todos los que trabajamos denodadamente, tratando de buscar palabras que nos identifiquen para hacer los textos, era por el bien de Jujuy. Quizás tenga que pasar un tiempo para que esa idea se plasme, se vea realmente. Sí, hay algunos constitucionalistas que ya empezaron a hacer algunos análisis sobre la Constitución. Gil Domínguez, uno,
que ya empezó a hacer un análisis, hace una comparación, hace una descripción de todo el proceso que está dentro de las formas establecidas en la misma Constitución de la provincia. Y obviamente uno de los temas que se regulaba o que se hablaba era el tema del derecho a la manifestación pacífica. El derecho a la manifestación ya lo consagraron los convencionales del 86. Ahí estaba, ese artículo no se tocó. Ahora, había que dar un paso más. El Partido Justicialista tenía un dictamen de minoría, había un dictamen de mayoría. En las reglas de la democracia, ustedes no lo votaron, forma parte de esto. Ahora, quien va a regular todo eso va a ser una ley. Y la ley, en ese artículo, en el 67, establece cuáles son los parámetros que se tienen que tener para que la legislatura reglamente ese derecho a la manifestación. Y dice expresamente, esa reglamentación no puede bajo ningún aspecto tener a las personas que ejercen ese derecho a ser discriminadas de alguna manera. Después veamos si esa ley... hablar al doctor Nochetti. No, digo, después veamos si esa ley obviamente está o no está dentro de los parámetros que la misma Constitución, en el mismo artículo 67, dice que se tiene que tener en cuenta. Doctor. Doctor, yo... mi pregunta es si comparte el concepto, ¿no es cierto?, de que los convencionales que fueron elegidos para ir a discutir y no para ir a hacer un acto político, de decir renuncio y me voy. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es si, gracias al diálogo y al consenso, se pudieron modificar muchísimas cosas. ¿Y cuáles son las cosas que se modificaron? Desde ya que la postulación de una persona para el cargo de convencional importa ejercer la responsabilidad de debatir y de hablar y tratar de que sus ideas sean cristalizadas en el texto. Me parece que no debieron haberse mezclado las cuestiones políticas y nosotros... Yo siempre dije en la campaña que a nosotros, en el Partido Justicialista, se opuso a la ley de declaración de la necesidad de la reforma, pero la ley salió, y una vez que la ley salió hay que tratar de hacer lo mejor posible para que el texto constitucional sea lo mejor que podría esperar la ciudadanía de Jujuy. Es decir, me parece que la responsabilidad se ejerce dando el debate en la convención y no retirándose después incluso de haber firmado dictámenes. Yo se los dije a los convencionales que renunciaron, se los dije en una reunión de bloque que tuvimos y les dije que no compartía sus ideas, que me parecía que no estaban obrando bien, pero que las respetaba, porque de última no soy quien yo para juzgar. Y con respecto a la segunda pregunta, es cierto, nosotros como convencionales constituyentes del justicialismo hemos hecho dictamen en minoría en 6 de las 7 comisiones, hemos mantenido una postura, hemos... cristalizado por escrito, y eso está en las actas de la convención, cuáles eran nuestros puntos de vista en respecto a distintos temas que estaban habilitados al debate, y muchas de esas posturas puestas en el dictamen de minoría después han sido tomadas en el texto y han sido aceptadas por el oficialismo, que además tenía la cantidad de votos suficientes para aprobar la Constitución sin necesidad de estar dependiendo de nosotros. Le aclaremos nosotros de que ¿cuántos convencionales tenía? La convención tenía 48 miembros, de los cuales eran 29 del Frente Cambia Jujuy, o sea, del oficialismo, 13 del Partido Justicialista y 6 de la izquierda. Con lo cual, siendo que la convención no tiene obligación de aprobar las normas con una mayoría agravada, basta la simple mayoría, con 29 votos, o sea, con 29 convencionales tenían quórum propio y la posibilidad de sancionar la Constitución sin requerir ni siquiera la asistencia de los bloques convencionales del justicialismo y de la izquierda. Sin embargo, nosotros, siendo una minoría clara, hemos dado el debate y hemos conseguido que el oficialismo acepte algunas propuestas del justicialismo, que obviamente digno es reconocerlo además, porque podrían haber dicho no, esta es mi postura y
y no la cambio, pero tuvieron la amplitud de criterio para darse cuenta o para permitir que algunos cambios se hicieran. Algunos han sido mencionados en el editorial, como por ejemplo este tema de la doble instancia, si se quiere, en lo que es el Consejo de la Magistratura y el Juzgado de Enjuiciamiento, el tema de la figura del viceintendente, que fue pedido por muchos intendentes, que fue incorporada también a la Constitución con este criterio, o sea, la posibilidad de tener un ordenamiento en la gestión municipal con una figura que sostenga al intendente, pero que además le ordene de alguna manera a los consejos deliberantes. Entre el tema que también se habló en el editorial de la cuestión de la delegación de facultades, en fin, muchas de las cosas. El viceintendente. El viceintendente, sí, que acabo de mencionar. El tema de las elecciones directas de los miembros, de los presidentes de las comisiones municipales y ahora que van a ser ahora comunas, que también resuelven un viejo problema que permanentemente todos los años se presentan allí. Que tengamos la presidencia de todos los organismos de control. Exactamente. Lo pidieron y se... La Constitución prevé que los organismos de control, tales como la Auditoría General de la Provincia y el Defensor del Pueblo, sean elegidos a propuesta del bloque opositor, sea el que sea en el momento que haya que elegirlo. Y eso está bien, porque está bien que la oposición controle al gobierno, está bien que la oposición pueda defender a la ciudadanía a través de la Defensoría del Pueblo cuando el pueblo tenga alguna inquietud, como ha sucedido, por ejemplo, en estas cuestiones de los aumentos de luz, etcétera. Es decir, y todo eso en manos de la oposición fortalece la democracia. Y todo eso está en la Constitución, en la nueva Constitución, y nadie lo dice. La oposición también va a poder designar miembros en la Fiscalía, en la Oficina Anticorrupción, también en la Superintendencia de Servicios Públicos. Es decir, hay un equilibrio que en el texto original nosotros advertíamos que no era del todo adecuado y logramos que esto se plasme en el nuevo texto constitucional. Por ejemplo, otro tema que está tan en boga, el tema de la propiedad de los recursos naturales. Yo he escuchado a un constitucionalista de apellido Barcesat en una radio decir que era una barbaridad lo que había hecho la provincia de Jujuy al declarar que los recursos naturales son de la provincia cuando son de los pueblos y no del Estado ni de los gobiernos. Ese señor Barcesat ha sido convencional constituyente en el año 1994, integrante de la Comisión del Régimen Federal, y votó un artículo, que es el 124 de la actual Constitución, que dice textualmente: corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que se encuentran en su territorio. Textual. Pueden ir y leerlo, la última parte del artículo 124. ¿Qué dice nuestro artículo en la Constitución? Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, que corresponde a la provincia los recursos naturales existentes en su territorio. Se extiende un poquito más de palabras, pero en el concepto es exactamente lo mismo. Entonces, me parece que, como decía la doctora Burgos, también en esto, o en estos debates, o en estas cuestiones hay mucho de mala fe. Y hay mucha desinformación buscando exacerbar la protesta que hoy está instalada y que también hay que separar la paja del trigo, ¿no? Porque la protesta docente, como algunas otras protestas de determinados gremios por cuestiones netamente salariales, no tienen nada que ver con las protestas que se han generado con violencia, con ruptura de edificios, etcétera, etcétera, con un retroceso a un pasado que nosotros no queremos volver. Por lo menos yo no pretendo que ese sea el futuro para nuestras generaciones venideras de la provincia. Quiero otra provincia para mis sucesores. Bien. Doctora Burgos, volvemos a un tema de la editorial. ¿Volvemos a un tema de la editorial? No, ¿hacemos un corte o volvemos? Una pregunta más. Una pregunta. Bueno, vuelvo sobre el tema de la editorial. Tratamiento express de la Constitución. ¿Por qué? A ver, se dijo en la misma editorial, el doctor Genefe lo expresó, era una reforma parcial, no era una reforma total. Los temas ya estaban establecidos o teníamos conocimiento, todos teníamos conocimientos de cuáles eran los puntos que se iban a modificar, las secciones de la Constitución que se tenían que tocar. Incluso cuando se llevó adelante la elección el pasado 7 de mayo, y fueron electos los convencionales de acuerdo al procedimiento de poder constituyente establecido en la misma Constitución. El pueblo votó el 50% a favor de ustedes. Pero se sabía, a eso iba, se sabía. Hubo gente que acercó documentos, trabajos, y lo dijo hasta una propia diputada del partido de ustedes.
que dijo que para ella no era un justificativo decir eso, porque ella ya había tomado conocimiento de la reforma parcial desde el año pasado. Entonces no podían irrogarse que no había un texto previo, porque ya se sabía de antemano. Y digo, hubo gente que acercó trabajos hechos en base a la 6302, que es la ley de necesidad de la reforma. Digo, Express, cuando se llevó adelante la reforma de la Constitución Nacional, fueron 3 meses, un poquito más, no, 3 meses. 3 meses, un mes y medio solamente discutiendo el reglamento. Nosotros tomamos en base a ese reglamento, porque está muy bien redactado, tomamos muchos de los conceptos del reglamento de la Convención del 94. Digo, un mes y medio discutiendo eso nada más. Nosotros, el tiempo que se llevó adelante, más de 400 personas se recibió. Está todo documentado y va a quedar todo documentado. Esa es la voluntad que se tuvo desde un primer momento. Digo, ¿qué es Express? ¿Por qué Express? Si ya se sabía, hace un año que se sabía qué es lo que se iba a modificar. Algunos podrán argumentar, no hay, con todo derecho, lo digo, ¿no? Con todo derecho no hay un texto previo, pero todos sabíamos qué es lo que se iba... y hubo muchos artículos o articulados que estaban dentro de la ley de necesidad de la reforma y que no estaban redactados, que se redactaron ahí, tomando lo que se recibía en cada una de las comisiones de trabajo. Y digo puntualmente el artículo 50, el famoso artículo 50 de los pueblos indígenas. Se lo tomó en base a los más de 130 comunidades que se recibieron, donde nos pedían expresamente el 75, inciso 17 y el 169 de la OIT. Y se hizo en base a esa la redacción. Y se fue más allá de lo que esos textos decían, porque también se reconocía el conocimiento ancestral, los saberes ancestrales, pero no se fue... ¿Cómo? La educación bilingüe. Está en el que se lo toma del 75, inciso 17. Entonces, no sé, será para debatir si fue Express o no fue Express, pero la agudeza, la profundidad de las discusiones, digo en el buen sentido discusiones, porque en ese intercambio de posturas que muchas veces teníamos en las reuniones, inclusive en labor parlamentaria, en la comisión redactora después, a la noche, a última hora, que la coma, el doctor Nochetti llamaba, no, que esto hay que modificar por esto, y ese fue el trabajo, muchas de las cosas que no se vio. ¿Y eso significa ser traidores? Eso significa ser leales a tu patria, a tu tierra, que querés algo mejor para los jujeños y las jujeñas de ahora y del futuro. Yo también estoy conforme con todo lo que se hizo. No considero que haya sido express. Express es algo que se saca inmediatamente sin un consenso, sin un análisis. Y esto no fue sin un análisis. Hubo análisis, hubo mucho ida y vuelta hasta último momento en el tratamiento en particular. En el tratamiento en particular, cuando pasamos a las 7 de la mañana, se seguían haciendo modificaciones, cuartos intermedios, cuando no se llegaba a un acuerdo desde las bancas. Ese es el trabajo que se tiene que hacer. Y ese trabajo se hizo. Muy bien, pasamos a un corte. Ahora sí vamos al corte. Ya volvemos. MediaVox. Para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva, simple y económica, MediaVox. Un aviso en 3 medios. Empezá a vender más con tu MediaVox. Comunicate con nosotros al 388 42 30 035 o por WhatsApp al 388 571 22 55.
party going up. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody like a drop when I'm in it. I go so cool. Everybody know I'm on. You know when it click through. Try to sit and run. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Vamos al Teatro está festejando 11 años y esta fiesta la vivimos con artistas locales, nacionales y del mundo. Vas a conocer la actividad teatral, pero abierta a toda la actividad artística de nuestra provincia. Por eso te invitamos todos los martes a las 14:30 horas por la pantalla caliente de Canal 7 de Jujuy. ¡Vamos al teatro! Noche con 5 minutos, seguimos aquí en Detrás de las Noticias con el doctor Nochetti y la doctora Gabriela Burgos. Doctor Nochetti, decir, ahí en el cuarto intermedio... Pausa. O la pausa, decir, ya se me mezcla el lenguaje... Quedó el lenguaje. Legislativo. ¿Usted se considera un traidor al Partido Justicialista? A ver, yo escuché a algún dirigente, Julio Moisés, pedir la renuncia de nosotros, la expulsión y qué sé yo, y junto con él otros, por traidores al partido y qué sé yo. Y nosotros en el medio del debate constitucional hicimos una nota al presidente del Partido Justicialista, como presidente del Frente, que participó en las elecciones el 7 de mayo, y le dijimos, lo invitamos a una reunión al bloque, a él, a los diputados nacionales del partido, a los diputados provinciales y a todos los referentes de los demás partidos que integraron el Frente. Y esa reunión se hizo una reunión muy larga, y allí, después de mucho discutir, se acordó con las autoridades del partido y con todos los representantes que he mencionado, una estrategia a llevar adelante en la convención. Y es la que llevamos. ¿Cuál fue esa estrategia? Presentar dictámenes en minoría, seguir participando del debate, tratar de sacar lo mejor posible los consensos que más se puedan, y oponernos férreamente a dos temas: la elección cada 4 años y la cláusula de gobernabilidad. Cosas que el Poder Ejecutivo y el oficialismo aceptaron y no se introdujo en la Constitución. Pero después la estrategia que llevamos adelante fue una instrucción expresa del partido, acordada y consensuada con todos los que participaron de esa reunión, incluyéndola a la diputada Moisés y a la diputada Chaer. Así que, y a los 2 convencionales que renunciaron también. Entonces, a ver, traidor sería si yo hubiera hecho lo del diputado que votó a favor de la ley que declaró la necesidad de la reforma. Pero por cumplir el mandato que me ha dado el partido, no quiero creer que sea traidor. En todo caso, cerremos la puerta a todos y apaguemos la luz. Esto no tiene... me gustaría además que lo que yo estoy diciendo me lo refute, como fue hace rato el editorial, algunos de los que participaron de esa reunión y que dijeron esto, que se presentaran despachos en minoría para marcar la diferencia de lo que nosotros como partido pretendíamos de la Constitución, y eso fue presentado en 6 de 7 comisiones, y que diéramos el debate y tratáramos de consensuar las mejores opciones para la Constitución de la provincia. Y es lo que se hizo. Y aclaremos que en la 7ª comisión, que es la de educación, ¿no es cierto?, hubo prácticamente un consenso en todo lo que se planteaba. Exactamente. Sí, porque fue justamente en esa comisión donde hubo un solo dictamen
donde se trabajó muchísimo con la presidenta, que la tenía el Partido Justicialista. Justamente el Frente Justicialista tenía la presidencia de esa comisión. Claro. Y se trabajó mucho. Es más, es una de las comisiones que más invitados tuvo en el trabajo de la misma. Y de ahí pudieron consensuar los distintos convencionales y sacar un único dictamen, que también fue modificado en el recinto. Sufrió, a pesar del consenso obtenido, fue modificado dentro del recinto. Doctora Burgos, doctor Nochetti, ¿en algún momento recibieron amenazas o se sintieron amenazados? Amenazas directas no he recibido, sí improperios de todo color en las redes. Digo que ese pseudo anonimato que tienen las redes, en donde uno se cree con la libertad de decir y no decir todo lo que se le ocurre, no está bueno del todo, ¿no? Uno puede expresar algo respecto de una opinión que tiene que ver con la libertad de expresión. Defiendo a rajatabla la libertad de expresión. Pero la descalificación, la adjetivación, no, me parece que no es del todo, no es bueno. Sí sentí presión de responsabilidad hacia mi gente cuando me quedé encerrada en el anexo de la legislatura y no pudimos salir y estuvimos más de 40 minutos en mi oficina tirados al piso porque estaba la gente mis asesores y otros convencionales más y no podíamos salir. Sentí una responsabilidad hacia ellos, sí, pero no, amenazas directas no. Yo creo que la amenaza estuvo en la destrucción de mi auto, directamente. Bien, doctora. No, yo tampoco, amenazas directas no, pero sí, como dice la doctora Burgos, mucha expresión descalificadora, en general, para todos los convencionales y en particular para los convencionales del justicialismo, como si hubiéramos sido los malos de la película y como acabo de decir hace rato, nosotros éramos minoría. Pero esa descalificación anónima, y seguramente después de todo lo que hemos dicho en este programa volverán ese tipo de cuestiones. Pero en realidad yo aspiro a la racionalidad, creo en la racionalidad, creo en la convivencia pacífica y creo en el debate de las ideas. No muy lejos de estos días cuando la situación se calme y la sociedad se tome el trabajo de leer el texto constitucional, creo que todo esto se va a superar. Creo porque no hay motivo alguno en la Constitución actual para que estén planteándose y echándole la culpa a la Constitución un montón de temas que nada tienen que ver con ella. Y que eso es central, digamos, la Constitución no tiene la culpa de... Es más, por ejemplo, se habla, por decir un tema, el litio, la Constitución ni la menciona. Ni menciona el litio, menciona los recursos mineros como los mencionaba el Código de Minería sancionado en el siglo XIX. Tenía casi la misma antigüedad que la ley, que el Código Civil argentino. Entonces, la propiedad de los recursos naturales, la clasificación de los recursos naturales mineros viene de viejísima data. La Constitución misma tiene un artículo que no ha sido modificado diciendo que el Estado tiene obligación de invertir las regalías mineras en los lugares o zonas de donde se extrajeron esos recursos naturales. Lo dice la Constitución. Y lo dice la Constitución de 1986, no lo hemos dicho nosotros. Y esas son las reglas del juego. Y así están. Acá se ha dicho, por ejemplo, que hay minería, que no se ha consultado a las comunidades y por lo tanto hay minería en las Salinas Grandes. No hay litio en las Salinas Grandes, porque las comunidades se oponen. ¿El litio dónde está? En el Salar de Olaroz, donde las comunidades han prestado su conformidad. Las cosas hay que decirlas como son. Esta es la verdad. No es de otra forma. Simplemente el consentimiento previo informado a las comunidades se hizo tanto en Exar, las dos empresas en Sales de Jujuy, se hizo, como también cuando se llevó adelante el tema de colocar los paneles solares en Cauchari, también se hizo el consentimiento previo y informado, se habló con las comunidades, porque sí preexisten. Y eso se lo reconoce, se hace ese reconocimiento, se otorga ese reconocimiento. Entonces,
Digo, hay mucha mala información y desinformación exprofeso, como que íbamos a despojarlos de todo y lo íbamos a dejar sin ningún tema, sin ninguna tierra. Y bueno, y me parece que hubo, vuelvo a decir, hubo muy mala intención de generar esas idas y vueltas, ¿no? Esa desinformación. Doctora, ahí en la Constitución se crearon dos figuras, una la iniciativa popular y la consulta popular. Y la consulta popular. Y sin mal no recuerdo, es decir, hasta puede existir iniciativa popular para pedir la reforma. No, es exceptuado. Está exceptuada. Pero bueno, el pueblo tiene derecho a decir, de cada una de las leyes que tienen que dictarse como consecuencia de esta Constitución, que son muchísimas, tiene dos instrumentos nuevos que hacen participar a la gente, que es la iniciativa popular y la consulta popular. Que forman parte de la democracia semidirecta, que ya lo consagra la Constitución Nacional, no lo teníamos nosotros, y es una forma de participación por parte de la ciudadanía. Y sí, hay mucha legislación, hay muchas leyes que se van a tener que sancionar ahora, que van a reglamentar los derechos que están consagrados en esta Constitución. Y ese va a ser un trabajo legislativo muy profundo y que seguramente se va a necesitar también de los convencionales que estuvieron trabajando en la reforma de la Constitución, porque profundizaron esos temas para que sea la mejor legislación que operativice, que reglamente los derechos y las modificaciones introducidas dentro de esta Constitución. Y eso va a ser para el mejor bienestar de todos los jujeños y de las jujeñas. Así que hay un arduo trabajo por delante. Acá se hizo mención de todo lo que tiene que ver con mejorar la calidad referida a la justicia. Somos la única constitución de provincia que implementa y que consagra el juicio por jurado, que está consagrado en la Constitución Nacional, que lamentablemente no se avanzó, y ante ese incumplimiento las provincias fueron avanzando. Bueno, nosotros lo tenemos ahora en la Constitución, que eso es la verdad, por lo menos lo entiendo así, es la verdadera democratización de la justicia, o del sentido de lo que es democratizar la justicia. Una pregunta más cada uno. Hoy ya con la Constitución aprobada, si miran para atrás, ¿se vuelven a presentar como convencionales? Yo sí. ¿Doctora? Yo sí, porque creo que lo que se hizo ha sido muy importante para la provincia, y creo que nosotros ya veníamos desde el justicialismo en años anteriores propiciando la reforma constitucional. Yo fui diputado y firmamos con el doctor Genefe precisamente un proyecto de ley de reforma que no alcanzó las mayorías necesarias para que se viabilizara. Y yo estaba convencido que había que cambiar muchas cosas, como por ejemplo, el tema de la periodicidad de los mandatos y las no reelecciones indefinidas, que ya lo planteábamos nosotros en aquel momento cuando propiciamos la reforma. Decididamente sí, yo volvería a ser convencional constituyente. Insisto, el tema del carácter expreso o no de la Constitución ya está. Yo creo que un poco más de tiempo hubiera sido de mucha utilidad para terminar algunas cuestiones que podrían haber salido o podrían haber sido mejor concebidas o con alguna pequeña mejora. A mí me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para seguir trabajando en los textos y haciendo mayores aportes. Pero salvo eso, creo que el trabajo final es bueno. Y a lo largo de la historia, como digo, se va a reconocer así. ¿Doctora? Sí, me volvería a presentar. Comparto la idea de que la Constitución ya hacía tiempo se tenía que reformar. En mi caso era también un deseo de mi padre, que ha trabajado con ese principio hace ya unos cuantos años atrás, y me tomé el atrevimiento en la convención de leer
algo que él había trabajado, y curiosamente más del 90% de los temas que se modificaron en esta Constitución, él ya lo esgrimía en el 2001, en el 2003, ya lo había plasmado en muchos artículos que salieron publicados. Quizás desde otra óptica, en algunas con mucha coincidencia. Consejo de la Magistratura ya hablaba de un iuris, hablaba de la necesidad, y en ese entonces ya hablaba de la necesidad de legislar sobre lo que iba a ser la informática, decía en ese momento el texto, sobre consagrar los derechos de niños y niñas, y el tema de incorporar y de introducir el tema de la limitación de los mandatos. También ya lo esgrimí, así que era como un doble mandato, si se quiere, para mí. Estoy convencida de que esto es una muy buena Constitución. Siempre queda pendiente cosas, siempre van a quedar pendientes, siempre, cuando uno la lee incluso. Y también por un deseo que hace años y años había tenido mi papá. Bien. Bueno, hemos llegado, ¿no es cierto? Queda buena todavía. Al final, ¿ha quedado una pregunta? ¿Sí? No, yo una reflexión, es decir, durante varios programas, dije de que podía haber una Constitución que fuera legal, pero que no tuviera legitimidad por el abuso que podría existir de una mayoría sobre una minoría. Mi reflexión es que la Constitución es legítima, legal, y se hizo con consenso, con diálogo, con acuerdos, en donde debo reconocer a la oposición de habernos escuchado en muchos temas, debo reconocer a nuestros convencionales constituyentes, a todos, por la fuerza, por la garra que pusieron, y decir, bueno, de que tenemos una Constitución que bajo ningún punto de vista los jujeños debemos permitir que se politice y que sea motivo de campañas políticas nacionales o provinciales para ganar un espacio político. Los espacios políticos se ganan de otra manera. O sea que no hay pregunta, sino una simple reflexión. Bueno, llegamos al final de esta manera. Llegamos al final. Gracias, doctora Burgos, por venir esta noche. Gracias, doctor Jorge Nochetti. Un placer haberlos tenido ambos acá. Yo querría decir enriquecer. un último tema, porque hemos hablado mucho de consenso y de amalgamar ideas, pero la gente también tiene que saber que no ha sido unánime, que han habido cláusulas en las que no nos hemos puesto de acuerdo y en las que el oficialismo tenía la mayoría alcanzada en una elección legítima del 7 de mayo con el 50% de los votos, impuso sus mayorías y plasmó su criterio. Y nosotros votamos en contra. Y esas son las reglas del juego democrático. Con esto quiero dejar constancia de que no es que la Constitución ha sido unánimemente sancionada, ni mucho menos. Han habido diferencias y, como dijo el doctor Genefes en su editorial, le dijimos sí a lo que considerábamos que había que decir que sí, y dijimos que no a lo que considerábamos que había que decir que no. Y en lo que nosotros dijimos que no, fuimos derrotados en la votación en el marco de las mayorías y los juegos democráticos absolutamente legítimos y obtenidos en una elección que no ha sido cuestionada por nadie. Así que eso me parece. En la que es votación en rescatable. general fue unánime. En la votación en general fue unánime. No. Sí. No, fue unánime con las reservas que se Con las hicieron. reservas, pero unánime en la votación general, con las reservas que después, en el tratamiento en particular, Con se todo hicieron. manteniendo nuestro dictamen. Obviamente,
pero con Eso esas es, reservas. Entonces, con esto quiero decir que no fue una cuestión, una escribanía, que fuimos todos. No. Hubo debate, hubo temas que no fueron aceptados y bueno, fuimos derrotados en la votación y punto. Y así salió la Constitución y es lo que está. Y es lo que está, y que nosotros globalmente, más allá de la opinión particular sobre un determinado artículo que pueda tener yo, precisamente, y que fueron los que votamos en contra, globalmente es un muy buen texto. Bien, gracias a ambos. Muy bien. No, gracias Muchas a gracias. ustedes. Y nos Gracias a veremos. Nos encontramos uno de estos lunes aquí en la pantalla. Exactamente. Gracias por habernos acompañado.